fuera de cámaras, todos opinan y están bien, está bien, preguntan. Y decían, ¿cómo no le pregunta cuánto kilómetros tiene el acelerador? Tiene 27 kilómetros, está entre 50 y 150 metros debajo de la Tierra. Hay una inversión de 9.000 millones de dólares de Francia y Suiza en el tema. Pero bueno, tengo que volver a una pregunta de esas que no, bajo ningún punto de vista, pretenden ser sensacionalistas. Pero como es un astrofísico llamado Neil Tyson, que dice que con estos experimentos, concretamente, Leo, podría ser que el planeta explote, coincidiendo en parte con lo manifestado y escrito por Stephen Hawking. ¿Qué podemos decir? Como te decía, el CERN hizo estudios muy sistemáticos sobre posibles inconvenientes que podía traer hacer este tipo de aceleradores. Yo creo que la gente no tiene que confiar en que un científico le diga no, mire, hicimos las cuentas y nos dio como resultado que no va a pasar, no se haga problema. Porque la gente se puede equivocar y porque si estamos hablando de un tema serio hay que tratarlo con mucha seriedad. Por eso lo que te decía es que lo más importante es que, si bien justamente uno de los alumnos que participa de tus programas me hacía la pregunta sobre cuál es la escala de energías a la que se trabaja, el CERN es el acelerador que ha logrado la mayor energía posible en términos de colisiones de partículas muy pequeñas como el protón, que llega ahora a los 13 teraelectronvolt. Es una energía muy difícil de lograr, de alcanzar para acelerar las partículas. Pero si uno lo piensa en términos macroscópicos, es menos que la energía de vuelo de un mosquito. O sea, realmente la ventaja está en que en lugar de hacer chocar, primero podía hacer chocar dos autos con energías mucho más altas y ver que el resultado son dos autos que chocaron y no mucho más que eso. La ventaja está justamente en hacer chocar dos partículas muy pequeñas, como el protón, que tienen su energía concentrada en un tamaño muy diminuto, ¿sí? Que es donde van a chocar. Ahora, esta energía, si bien es la energía macroscópica más grande que ha logrado el ser humano en un acelerador, es infinitamente pequeña comparada con las energías que hay en rayos cósmicos, por ejemplo. La Tierra está constantemente siendo bombardeada por rayos cósmicos. Hay un experimento muy importante, el experimento Auger en Mendoza, donde se han medido partículas que tienen energías que son millones de veces más altas que estas. Así que hay colisiones de esas partículas todo el tiempo en el universo y nunca ocurre nada. Así que de ese punto de vista podemos decir que tenemos historias sobre que esos tipos de acontecimientos, de esos choques ocurren y que nunca han generado ningún inconveniente. Hay teorías muy simpáticas que dicen que, por ejemplo, en un choque como estos de partículas a muy altas energías, uno podría crear mini agujeros negros. Claro, uno escucha agujeros negros y dice, chao, se acabó el universo. Sí. Mini agujeros negros es una forma de decir a un estado de la materia que dura un tiempo muy cortito y luego se evapora, y entonces que tampoco es un agujero negro real, y que la chance de crear eso es prácticamente nula. Sería muy divertido crearlo y poder estudiar sus propiedades, pero tampoco generaría ningún tipo de peligro. Así que no hay ninguna razón, digamos, para asustarse. Pero me parece bien que uno se haga la pregunta. Es una pregunta que siempre hay que hacérsela. ¿Qué encuentro entre la filosofía, la física, en aquello de que de pronto en la nada encontramos energía? La nada, claro, existe el concepto que la nada es la ausencia de todo, y hoy día sabemos que la nada es un montón de objetos, partículas, campos, energía. El descubrimiento del bosón de Higgs justamente lo que dice es que aún en el vacío más absoluto hay presencia de un campo, que es este campo de Higgs, que impregna todo el espacio-tiempo y es el responsable de que las otras partículas tengan masa, por ejemplo. Es una propiedad muy fundamental. Entonces el vacío se ha vuelto probablemente el objeto más complicado de estudiar, ¿sí? Por todas estas cosas que pueden suceder. La relación entre la filosofía y la física siempre está ahí. Yo no soy muy afecto a la filosofía, soy más bien pragmático. Yo creo que la física no es como dije alguna vez, no es una ciencia exacta, en el sentido de que no trata, cuando nosotros decimos que en la naturaleza ocurre tal cosa, no estamos diciendo que ocurre exactamente eso, sino que encontramos una forma de expresar en nuestro lenguaje matemático, de una manera aproximada muy buena, qué es lo que está ocurriendo, sin necesidad de que eso sea exactamente lo que pasó. Y es un poco de modestia de ponerle un poco a la ciencia, de pensar que no estamos describiendo exactamente las cosas como son, sino como podemos. Y es histórico, hemos hecho descripciones de naturaleza que nos parecieron que eran fundamentales y luego descubrimos que había otras cosas. Se pensaron que los átomos eran indivisibles y se podían dividir, y que el núcleo era indivisible y se puede dividir, y que el protón era indivisible y se puede dividir. Entonces no hay razón para pensar que los objetos que hoy creemos fundamentales sigan siéndolo. Sin embargo, funciona muy bien para describir lo que hoy podemos hacer, los experimentos que hoy podemos hacer. Fabiola Gianotti, a partir del 2016, directora general
de este acontecimiento científico notable que estamos viviendo los seres humanos en el planeta, nuestra casa Tierra. Era una literata, hacía música o sigue haciendo música, demostrando que no es incompatible la belleza del arte con lo que vos, además, en la nota que te hacen mis colegas en página 12, te referís a la belleza, es el término que empleaste, creo que de una partícula. Yo hablaba de la belleza, es algo que se habla en la física, de las leyes de la física. Hay una búsqueda en las leyes de la física fundamental de tratar de encontrar expresiones que sean lo más compactas, lo más armónicas, lo más simétricas, y eso para los físicos es decir, lo más bello posible, ¿sí? Lo más sencillo desde el punto de vista de la comprensión fundamental. Y entonces esa búsqueda de la belleza y de la simetría en la física lleva más de 100 años, probablemente mucho más, pero al menos sistemáticamente más de 100 años, y es un factor fundamental. No hay una razón explícita por la cual tenga que ser así, pero es interesante que lo sea, y creo que hay una razón, al menos que si no es explícita es necesaria, es que sabemos que todos los objetos de la naturaleza que conocemos, nosotros incluidos esta mesa, el vaso, está compuesto de las mismas partículas. La única diferencia entre nosotros y esta mesa es simplemente que los átomos nuestros están ordenados de una manera distinta a los átomos de la mesa, pero tienen los mismos protones, neutrones y electrones que nosotros. ¿Cómo puede ser que objetos tan distintos, tan complejos, puedan ser formados a partir de partículas tan fundamentales? Para mí la única forma que puede ocurrir eso, de formar objetos complejos, es que salgan de algo extremadamente simple. Que a partir de la simplicidad de estas partículas fundamentales, uno puede crear objetos complejos que puedan existir, ¿sí? Y que puedan relacionarse, por ejemplo, como nosotros. Entonces yo creo que esa búsqueda de la belleza no es vana, es importante. Lo que buscas más allá está más cerca. Lo que buscas más allá está más cerca, supongo que te referís a la relación que hay entre cosas tan disímiles como la cosmología y la física de partículas, por ejemplo. Es interesante, la física de partículas trata de describir a los objetos más pequeños de la naturaleza, que interactúan de una manera particular. La cosmología trata de explicar cómo funcionan los objetos más grandes de la naturaleza, y durante mucho tiempo esas dos ramas de la física estuvieron completamente separadas. Hoy día son las que están más relacionadas entre sí. Las dos se hacen las mismas preguntas. Vos me estabas preguntando antes sobre la materia oscura. La misma pregunta sobre cuál es la composición de la materia oscura se la hacen los cosmólogos y se la hacen los físicos de partículas. Y esa interrelación ha traído consecuencias muy interesantes, digamos, en la creación de ciertas ramas de la física que tocan a los dos extremos de la naturaleza de una manera muy, muy particular. Por último, ¿qué pensás de aquellos que sostienen, bueno, no hay matemática sin música, o que la matemática, la física y la química te lleva a Dios? Yo tuve mi etapa religiosa durante la escuela primaria y secundaria. Antiguo salesiano. Antiguo, claro, salesiano, por supuesto. Fue en el colegio secundario que dejé de creer en Dios. Tuve mi etapa atea militante y luego comprendí que no hay ninguna razón en tratar de vincular una cosa con la otra. La ciencia avanza a través de la razón, la religión a través de la creencia, no hay forma, digamos, de juntarlos, no hay ninguna razón para ponerse a pelear. Tengo mis pensamientos sobre la religión, obviamente, pero no creo que haya ninguna necesidad de realizar una confrontación. Existió ya en la historia la confrontación entre religión y ciencia. La religión fue particularmente dura con los científicos, y esa batalla creo que ya terminó. Y la ganó la ciencia, por suerte. En la ciencia la ganó en el sentido de poder tener su propio ámbito sin necesidad de mezclarlo con el otro. ¿La ética que representa para un científico de tu talla? La ética representa, creo que lo mismo que representa para cualquier ser humano, digamos. Es tener una serie de valores que no tienen por qué concordar exactamente con lo legal, pero que sí en respetar ciertas condiciones fundamentales del ser humano, básicamente. En mi caso no se aplican directamente a la investigación porque lo que yo hago es física teórica y es difícil lastimar a alguien con un papel y una lapicera, pero en otros ámbitos de la ciencia juegan, por supuesto, papeles muy importantes. Tus estudios científicos tienen el valor que tienen tus hijas. Veo que te mueves con ellas. Hay una aquí, presente, que seguramente te adora. ¿Qué son tus hijas para vos? No, mis hijas, claro, son las personas que más quiero en el mundo, sí, y cuando aparecen oportunidades como para hacer algún tipo de entrevista o de ir a hacer espectáculos o charlas de divulgación,
siempre me gusta estar con ellos. Emilia es básicamente mi productora artística, que está siempre acompañándome. Así que es uno de los placeres más grandes cuando me invitan a un lugar así, es poder ir con ellas. ¿Y a la cancha de San Lorenzo vas con ellas? Y a la cancha de San Lorenzo, por supuesto, sí. Siempre que podemos, es Platea Sur, ahí a ver al Ciclón. Ya lo hice la pregunta, pero vuelvo a ella. ¿Qué es un científico? Una pregunta complicada. Es una persona que trabaja como cualquier otra, en un área en particular. En mi caso, tratando de responder algunas preguntas fundamentales que se hace de la humanidad desde hace mucho tiempo, avanzando a pasos lentos, sobre hombros de gigantes, como decía algún científico famoso, con una construcción colectiva, no individual, que implica una gran cantidad de colaboración y que da una gran cantidad de satisfacciones, conocer gente de distintos lugares del mundo, viajar, que por supuesto exige una gran dedicación. Como cualquier trabajo, no alcanza simplemente con recibirse y decir voy a trabajar, sino que hay que dedicarse plenamente a lo que uno está haciendo. Es extremadamente competitivo si uno lo quiere hacer a nivel internacional, pero que a mí me da un placer muy grande. ¿Es como casarse con la ciencia? No sé si casarse, pero probablemente. Yo creo que he pasado, ahora trato de controlarme un poco más, pero he pasado fines de semana trabajando, incluso en el exterior, yendo a la universidad. Recuerdo que uno de los cálculos más difíciles que hice en mi vida no me salía a la cuenta y llevé a mis hijas a un pelotero y mientras estaba ahí me di cuenta cómo hacerlo y salimos corriendo porque tenía que ir a terminarlo. Me quedé como hasta las 3 de la mañana trabajando. Así que hay un poco de sacrificio que excede por ahí al normal que hace una persona que va a trabajar a la oficina. Hay un nivel de compromiso que en general es mucho mayor, sí. Siento muchísimo orgullo por vos. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Y quiero brindar, si me lo permites. Sí, cómo no. Daniel, por la vida. Por la vida. Muchas gracias. Y quisiera darte, como hago con todos los científicos, si me lo permitís, un abrazo, que en esta oportunidad es un doble abrazo, porque abrazo al científico notable argentino que nos llena de orgullo a todos, sino también al cuervo, hincha de San Lorenzo como yo. Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Daniel, querido. Gracias, Daniel. No, gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está la segunda parte con el doctor de Florian, para lo cual hemos asistido al lugar de trabajo de este científico querido argentino en la Universidad de San Martín. Está creciendo mucho ese sector, él ya nos los va a contar dentro de unos instantes nada más, con la segunda parte de esta nota. Los voy a invitar. Atención, jóvenes de toda la República Argentina. Los convoco en nombre del Banco Francés. Los convoco a agudizar el ingenio, a ser creativos, a pensar en un emprendimiento, tal vez el primero en tu vida. Tienes que tener desde 16 a 20 años. ¿Y por qué te digo? Porque el Banco Francés, con ese espíritu de comunidad, de responsabilidad social, el Banco Francés crea un concurso extraordinario que lo intitula Mi Primera Empresa. Es para vos, joven argentino de 16 a 20 años, de toda la patria, a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. ¿Qué tengo que hacer, Jorge? ¿Hay premios? Mirá, hay un primer premio de 50.000 pesos, hay 3 de 30.000 pesos, hay terceros 5 premios de 15.000 pesos. Te puedes anotar. ¿Desde dónde, Jorge? Desde tu casa. Con un teléfono está saliendo en pantalla la dirección, el medio que te permite llegar directamente al banco. El banco te anota e inmediatamente te pone un tutor para que durante 30 días te pueda ir orientando en ese trabajo que tienes que crear. Porque claro, el Banco Francés apuesta a que todo argentino emprenda, sea capaz de crear, teniendo en cuenta aquello de los japoneses, que el que no crea no crece y el que no crece se muere. Y qué importante, no se trata de ganar, se trata de sentirte vos
importante, que puedes participar. ¿Te vas a anotar? ¿Ya lo estás haciendo? ¿Estás tomando nota? Hacelo. Te lo pido como si fueras mi hijo. El Banco Francés te invita a la segunda edición del concurso Mi Primera Empresa, una oportunidad para que desarrolles toda tu creatividad y tu espíritu emprendedor. Inventa tu negocio y concursá. Inscribite ahora www.miprimeraempresa.com.ar. Muchísimas gracias, Daniel, por recibirnos. Es un placer enorme verte y aquí en tu profesión, en tu función. Estoy en la Universidad de San Martín y es un momento muy especial para mí, desde todo punto de vista, por mi admiración que te tengo como científico, como ser humano, como padre y como hincha de San Lorenzo. Permítaseme decir esto, así que es un gusto muy grande estar contigo aquí. Es un placer recibirlos aquí, sin duda. Sí. Daniel, ¿cuál es tu función ahora en la Universidad de San Martín? Nosotros acabamos de fundar hace un año más o menos un nuevo centro que es un Instituto Internacional de Estudios Avanzados, que tiene básicamente tres objetivos. Uno es el objetivo académico de cualquier institución universitaria, el otro es hacer ciencia a nivel internacional más alto posible, y lo que lo distingue de los demás es que es un centro que se transforma en un lugar de encuentro para investigadores, donde aquí se organizan conferencias, workshops, se traen visitantes, y de hecho proveemos a investigadores de otros centros del país para que puedan organizar sus propias conferencias de aquí. Así que es un tipo de institución que existe sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y es el primero de ese formato que se genera en la Argentina, y estamos justamente ahora comenzando con una nueva temporada de conferencias de aquí hasta fin de año. Cuando te hablé por teléfono, me decías que venías de un viaje, un viaje en la profesión. Estuve en un viaje profesional de un mes que estuve en Brasil, en Suiza, en Hungría, en Austria, en Alemania, y regresé ayer justamente. En la apertura del programa hemos tenido una introducción importante del programa Por la Vida, esa entrevista que te hice hace un año y medio, dos. No hay muchos cambios, aparentemente no hay muchos cambios en esta especialización tuya. Pero bueno, un periodista lee y hay una información que ha salido publicada en todos los diarios del mundo, es del Centro Europeo, como dicen, de Física Particular, es más conocido CERN, y acá está, ha anunciado la primera observación en el gran acelerador de hadrones de una partícula subatómica con 2 quarks pesados. Un fenómeno, dice la información de la física, y lo leo, cuya existencia había sido predicha por ustedes, pensada, vamos a decir si esto es así o no, en los años 60, pero que no había sido confirmada hasta ahora. Esta información, ¿qué nos dice? A ver, lo primero que debería hacer es corregirte un poco lo que yo te dije cuando hablamos por teléfono, que no era una noticia muy importante. En realidad lo que pasa es que los físicos de partículas elementales somos extremadamente ambiciosos, y lo que queremos es encontrar algo súper revolucionario. La noticia es relevante porque es un descubrimiento interesante que se ha estado buscando desde hace 50 años, pero no es el boom del que todo el mundo está esperando encontrar, que es encontrar señales de nueva física, esas señales de física que estén más allá de lo que esperamos. O sea, tenemos un problema los físicos en general, y los científicos, es que si encontramos algo que está completamente de acuerdo con nuestra teoría, nos ponemos tristes. Por más que esté confirmando exactamente lo que pensábamos, porque lo que buscamos es un desafío, justamente, tratar de encontrar algo que nos lleve a entender un poco más allá. Pero no es algo nuevo esto. Es algo nuevo, pero fue predicho, quiero decir, es algo nuevo en términos de observarlo, pero es una predicción teórica de que sabía que tenía que existir. Y lo que nos gustaría encontrar en el acelerador es algo inesperado. ¿Por qué? Porque tenemos una teoría que es fabulosa, tenemos la teoría que se llama el modelo estándar, que es la teoría más bella y más precisa de la historia de la física, en el sentido que se hacen cálculos para determinados observables, se mide con una precisión muy grande y se encuentra que hay un acuerdo espectacular. Y uno en general se podría contento con eso. Y durante un tiempo uno se pone contento, se pone feliz porque está funcionando.
Pero también sabemos que esta teoría tiene límites y que en algún momento va a fallar. Va a fallar cuando seamos capaces de hacer experimentos de energías más altas, tal vez. Podemos descubrir cosas nuevas. Y eso es lo que queremos, es que la naturaleza nos dé evidencia de fallas de la teoría para poder buscar algo diferente. Ahora, estas partículas pueden tener más de 2 quarks. ¿Y entonces qué indicaría? Si en vez de 2 encontrar uno que tiene 4. No, la historia es así. Los quarks son las partículas que forman objetos como el protón. ¿Sí? Entonces el protón y el neutrón que forman el núcleo atómico tienen 3 quarks, básicamente, de distinto tipo. Son quarks, hay 6 distintos tipos de quarks. El protón y el neutrón están formados de quarks muy livianos, los que tienen las masas más chiquitas. Pero sabemos, porque se han descubierto, quarks con masas mucho más grandes que el protón, o sea, realmente pesados. Entonces puede haber distintas combinaciones de 3 quarks, de un quark y un antiquark, e incluso se han hecho predicciones que se han descubierto hace poco, evidencia experimental, de objetos que tengan 5 quarks, por ejemplo. Ahora, que es un caso especial, es especial porque tiene 2 de esos 3 quarks que tiene, son quarks que son muy pesados. Muy pesados quiere decir que no existen en la naturaleza normalmente, que hay que crearlos en un acelerador y que es muy difícil lograr que esos quarks además se combinen y formen esa partícula que se observó. Por eso es que el descubrimiento es interesante desde ese punto de vista, porque no es algo sencillo de lograr. La ventaja que tiene es que como los quarks son pesados, en principio somos capaces de predecir algunos de sus comportamientos y entonces podemos testear de manera muy precisa cuál es la expectativa de la teoría con lo que se mide experimentalmente. Bueno, ¿qué es el antiquark? Bueno, hay una cosa que descubrimos ya hace casi 100 años, es que por cada partícula que existe en la naturaleza existe un objeto que se llama la antipartícula, que es una partícula tal como esa, pero que tiene su carga eléctrica, por ejemplo, opuesta. Entonces, existe el electrón, que tiene una carga negativa, y existe el positrón, que es su antipartícula, que tiene carga positiva. Y en principio suponemos que el universo, cuando se creó, porque todas esas partículas se crean de a pares, una partícula y una antipartícula a partir de energía, se creó de manera pareja, y por alguna razón que aún no entendemos, en algún momento se produjo un desbalance entre ellos, y entonces quedamos con un universo que está formado básicamente de objetos a los que llamamos partículas, porque son... ¿Esto tiene que ver algo con la materia y la antimateria? Exactamente, eso es la antimateria. La antimateria es materia desde el punto de vista normal, porque tiene la misma masa que la partícula que llamamos materia, pero tiene sus cargas, en particular su carga eléctrica opuesta. Entonces, cuando una materia y una partícula se encuentran en una antipartícula, como tienen cargas opuestas, se pueden aniquilar y transformarse en energía. Ese es un proceso que se observa experimentalmente y, de hecho, es posible crear pares de partículas y antipartículas a partir simplemente de energía. Con láseres se puede generar materia. Entonces, los quarks también vienen en ese tipo de antiquarks que forman parte de unos objetos que vemos en la naturaleza. Entonces, Daniel, yo tengo que leer textualmente la información internacional, que afirma que un equipo internacional de científicos de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, descubrió indicios de la posible existencia de una nueva partícula desconocida hasta ahora que cuestionaría la física actual y que haría vislumbrar un nuevo paradigma. Lamentablemente no es verdad. Vos sabés que algunos medios mienten, pero eso suele ocurrir. Es un título exagerado y realmente eso no pasó. Y como te decía, es exactamente nuestro sueño. Nuestro sueño sería que la naturaleza nos muestre que estamos equivocados para indicarnos hacia dónde tenemos que avanzar. Porque estamos estancados en este momento desde el punto de vista teórico, porque no encontramos desafíos a la teoría que hay, aún sabiendo que en algún momento va a ser incorrecto. Entonces, necesitaríamos encontrar exactamente algo que responda a lo que dice ese título, pero lamentablemente todavía no es cierto eso. Porque nosotros tenemos 2 formas de encontrar nueva física. Una forma es descubrir una partícula nueva, realmente ver, de las formas que se ven partículas, pero ver la existencia de una partícula que no esté predicha por nuestra teoría. Esa es una forma. La otra forma es medir algo con una precisión tan grande que seamos capaces de compararlo con nuestro cálculo teórico y mostrar que hay una diferencia. Eso sería también una evidencia indirecta de alguna especie de nueva física. Y hay experimentos, hay uno en particular en el CERN que se llama LHCb, que es uno que mide justamente con gran precisión algunos observables, que está tratando de hacer eso, pero todavía no tiene estadística suficiente, no tiene suficiente cantidad de datos como para decir que hay una diferencia significativa entre la teoría y el experimento. Hay indicios de que podría avanzar hacia eso, pero ya hemos encontrado con muchas situaciones en las cuales con pocos datos uno puede imaginarse una situación agradable y que después la estadística termina por hacerlo desaparecer. Evidentemente la nota que hicimos hace 2 años sirve para reiterar todo aquello que enseña, informa y forma en algo que vos sos tan estudioso. Pero lo que viene ahora,
lo que sigue diciendo Stephen Hawking. Voy a ir a otra vez, Jorge, con eso está en allá. Bueno, pero fue hace 2 años. Sigue Stephen Hawking alarmando a los hombres y mujeres como yo de este planeta en relación a todo este acontecer del que vos formás parte. ¿Qué podés decir hoy, 2 años después? No, bueno, que se equivocó 2 años más, por lo menos. Vos decías eso de que va a destruir el universo, Sí, cosas sí. por el estilo. Lo Al menos está diciendo, constantemente lo dice, ¿no? falló en 2 años más, por lo menos. Pero no, yo creo que lo hace porque está jugando, se quiere divertir y entonces trata de llamar un poco la atención y generar un poco de expectativa. Es simpático. Claro. Pero no, la verdad es que no hay ninguna razón para preocuparse por eso. Está bien, es muy simpático para vos que sos un científico. Claro. Para Claro. para mucha gente que Yo no me entiende imagino. nada. Y de hecho yo siempre, las veces que me hacen esa pregunta y me dicen, no, pero mirá que hicimos todos los cálculos y mostramos que eso no va a ocurrir. No hay razón para que la gente común tenga por qué creer que el científico hizo los cálculos bien, por ejemplo, y le diga que ese instrumento que está creando no va a acabar con el universo. Hay que dar razones un poco más fuertes, y yo creo que te lo comenté en alguna vez. Sí. La razón más fuerte es que en el universo hay colisiones de energías que son miles de millones de veces más altas que las que se generan en el CERN, porque hay rayos cósmicos que están chocando constantemente, y el universo sigue existiendo desde sus inicios, nunca hubo ningún inconveniente, así que esa es la razón más fuerte para pensar que cualquier cosa que hagamos nosotros a escalas mucho más pequeñas de las que existen en el universo no va a poder crear ningún inconveniente. Transportel Patagónica, una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza, Río Turbio, Río Gallegos, realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza, Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. OTEC, soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento, logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados, es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos.